De vuelta a tu programa, Hablemos de tu dolor. Estamos hoy en una continuación del programa de la semana pasada, hablando de las fracturas de la columna vertebral. Pasamos primero la semana pasada por las fracturas a nivel cervical, o el cuello, las fracturas a nivel de las vértebras torácicas o la espalda alta, y estamos en las fracturas torácicas, pero de la espalda baja. Estuvimos hablando de las complicaciones que tiene cuando esas fracturas ocurren a este nivel, porque entonces no solamente tiene problemas cardiorrespiratorios por estos ganglios que están aquí, que son los que mantienen el circuito, el paso eléctrico positivo o simpático, y entonces también tiene problemas gastrointestinal, porque este ganglio que está aquí no lleva suficiente corriente eléctrica a los aparatos y sistemas, como son el estómago, el vaso, el páncreas, el hígado, los riñones, etc. Pero estábamos diciendo lo siguiente, estábamos diciendo que este tipo de paciente no solamente vive con un severo dolor, sino que también lo que quiere es morirse, porque no puede llevar a cabo absolutamente nada. No siente sensación de evacuación, no siente sensación para orinar, todo se ha paralizado de ahí para abajo. El dolor no lo calma, tiene que estar bajo unas drogas tremendas. Pero entonces este tipo de pacientes hay que llevarlos a las operaciones. Los compañeros neurocirujanos y los compañeros traumatólogos ortopedas que tienen aparatos de entrenamiento en neurocirugía de médula, pues ellos son los que se encargan de buscar la forma de volver a rehabilitar esa parte ósea para que la fluidez del sistema nervioso central periférico autónoma pueda llevarse a cabo y la parte neurofisiológica a nivel de distancia, como lo podemos ver aquí, que trabaja con toda la parte abdominal, pueda entonces el paciente comenzar a tener una mejor calidad de vida. Entonces, ¿dónde nosotros entramos cuando tenemos este tipo de pacientes? Pues con la terapia electroneuromedular hemos podido llevar a cabo lo siguiente. Primero, hemos podido entrar, dependiendo de la altura, si es en este nivel, bregamos con esta área para volver a recrear la actividad o el ciclo eléctrico, la fluidez eléctrica a nivel medular. Si es en este nivel, comenzamos a activar esta área con el único fin de volver a crear ese sistema simpático-parasimpático. Estuvimos hablando de que cuando venimos acá, vemos, me le da un close-up a esta área otra vez, vemos cómo la corriente eléctrica tiene su cable positivo y su cable negativo. Cómo sale de la médula hacia la periferia y de la periferia hacia la médula y de la médula hacia el cerebro. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a medida que el paciente empieza a activarse esos circuitos, estamos hablando de la cadena ganglionar, ese paciente comienza a sentir de momento como un calentón. ¿Por qué? Porque cuando ese nervio se vuelve a reactivar en las primeras terapias, el paciente siente como que se está quemando y es porque la fluidez comienza otra vez. Acuérdense que estuvimos hablando de que por la médula espinal corre un comparativo entre 120 a 130 voltios. Y cuando el paciente comienza a activarse ese nervio, siente un calentón impresionante. Pero una vez se vuelve a crear el ciclo, eso desaparece y comienzan las funciones. Pero también estuvimos hablando, y vamos a entrar ahora, cuando la fractura es a nivel bien baja torácica o lumbar. Si pasamos a la próxima gráfica, vamos a explicar esto. Aquí tenemos una fractura a nivel de la última vértebra torácica, cerca de la primera lumbar, está entre la 11 y la 12. Y usted puede ver lo que pasa con la columna. La columna empieza a desviarse, pero esos órganos que están ahí, como que están representados en las tres figuras, puede ver cómo esas áreas, si pasamos acá, estamos hablando, si pasamos a esta gráfica de acá, estamos hablando de esta área que está aquí. Esta área que está aquí, usted puede ver todos los órganos que dependen de esa corriente eléctrica que se bloquea en el momento en que hay esa fractura. O sea, estamos hablando de esta fractura que está aquí. Mire, todos estos órganos, como son el estómago, el vaso, el páncreas, la parte del intestino delgado y ese momento, parte del intestino grueso también deja de funcionar.
Si pasamos a la próxima gráfica, vemos lo siguiente. Ahí tenemos otra fractura a nivel de las vértebras torácicas bajas, y me le das un close-up. Mire qué cosa impresionante, cómo esa fractura de compresión provocó que el disco se desplazara, lastimara severamente el área de la médula espinal, y cómo de ahí en adelante, si vemos la vértebra aplastada más abajo, vemos como otras vértebras ya se vienen fracturando, provocando aún más severa la condición del paciente. Si pasamos a la otra gráfica, vemos lo siguiente. Esto es una fractura, mire qué cosa más terrible, cómo esa vértebra se fracturó. Entonces, al fracturarse, se llevó enredado el disco, el contenido del disco, la gelatina, se desplazó hacia la parte posterior, y usted puede ver que la parte por donde pasa la médula está severamente lastimada, con un fragmento del disco metido dentro del canal de la médula espinal. Pasamos a la otra. Ahí tenemos cómo esa fractura, si le damos un close-up a la parte superior de esa figura, ahí, dame un close-up a eso. Mire cómo la médula, hay un fragmento dentro del canal, pero también está pinchando y lastimando el área medular. Pasamos a la otra. Ahí vemos cómo hay una fractura de compresión. Usualmente ese tipo de fractura es provocada, como dije anteriormente, por problemas de osteoporosis, pero también es por problemas a nivel de deporte, algún tipo de deporte como es el fútbol americano, el baloncesto, cada vez que brincan los peloteros. Un día los juegos de pelota, cuando se deslizan, se lastiman severamente esas vértebras. Los jugando fútbol americano, fútbol latino, como es el soccer, etcétera. Los pacientes que llegan a la oficina, que han estado en un tipo de deporte como la lucha libre, o los pacientes que son deportistas atléticos, donde se caen dando los gimnastas, cuando caen, hacen un impacto, y ese impacto se siente en la columna vertebral. Ese tipo de paciente no presenta una patología inmediatamente, sino que empieza a sentir un dolor en la espalda, empieza a sentir que la parte intestinal, la parte baja del intestino, se pone más lento. Empieza a sentir, si usted puede venir acá, que al tener una lesión en esta área, estos nervios que van hacia las piernas, comienzan las piernas a pesarle. El dolor empieza a tener calambres. El dolor es impresionante. Se le da entonces medicamentos, o se le inyecta, o se le hace bloqueo. Yo personalmente estoy en contra de los bloqueos. ¿Por qué? Porque si lo que yo intereso es bloquear el dolor, eso es todo lo que voy a conseguir. Pero ¿qué pasa? Que como la lesión está ahí, no se desbloqueó, entonces provocó que el paciente creyera que estaba completamente normal, siguió su movimiento, siguió su trabajo, su actividad, y lesionó aún más la situación. Pero vamos a una pausa y regresamos inmediatamente.